Hay quienes dicen que los milagros no existen, pues yo digo, solo no los han visto todavía, porque yo los vi con estos ojos que algún día se cerrarán. A una niña salida de la nada, gritando en medio de la calle, «Tío, no entres a ese bar». Y fue esa vocecita temblorosa, en una acera sucia y olvidada, la que salvó a un hombre de la muerte. O peor, de vivir como si estuviera muerto por dentro. Si eres de los que aman una buena historia, deja tu me gusta y suscríbete, porque si no, vas a perderte el resto de este relato que, mira, parece mentira de tan absurdo, pero es real, como el sabor amargo del café de la mañana después de una noche mal dormida. Era un martes, de esos sin gracia, sin color, sin olor, pero que escondía una tormenta a punto de estallar. Al otro lado de la ciudad, el hombre, que vas a conocer en breve, caminaba con prisa. Traje caro, gafas oscuras que parecían esconder más que el sol, y una forma de andar de quien manda en todo, menos en sus propias emociones. Su nombre, Gustavo, 45 años, CEO de una empresa tecnológica, millonario desde los 30 y algo, e infeliz desde los 36. Dicen que el éxito es saber qué hacer con el dinero. Él lo sabía. Solo que no sabía qué hacer con la soledad. Aquella mañana recibió una llamada, una de esas que cambian el ritmo del corazón. Era de su hermano, medio desaparecido también, y completamente desesperado. «Gustavo, tengo un problema. Ven a Vila Madalena, al bar del Juca. Trae dinero». El tono era raro, demasiado urgente, y su hermano hacía años que no daba señales. Pero Gustavo era de esos que no deja cabos sueltos. Fue, sin seguridad, sin chofer, solo él y su orgullo. Y fue entonces, al llegar frente al bar, que el mundo se detuvo. Una niñita, no tendría más de 7 años, apareció de la nada. Ropita sucia, cabello enredado, pero los ojos, esos ojos parecían gritar por auxilio desde un alma vieja y cansada. Y ella gritó: «¡Tío, no entres a ese bar! ¡Te van a atrapar!». El tiempo se congeló. Gustavo se quedó con un pie en la acera y el otro en el asfalto. El bar estaba a menos de 2 pasos. Adentro, una sombra pasó por la rendija de la ventana. Alguien cerró la cortina, pero el grito de la niña aún resonaba, como una advertencia de otro plano. «¿Qué dijiste, niña?». Ella temblaba, pero repitió con la voz más firme: «Tío, te están esperando, te van a hacer daño». Gustavo miró dentro del bar, luego la miró a ella, y en ese instante, como en una película mal hecha, un coche negro pasó lentamente por la calle, y uno de los hombres del asiento trasero lo miró directo a los ojos, sonrisa torcida, mano en el celular, y desaparecieron en la curva. ¿Qué diablos estaba pasando? Gustavo se alejó de la puerta. La niña tiró de la manga de su saco y dijo algo que le heló la sangre. «Mi mamá me mandó a avisarte, pero ella murió ayer. Sí, ya te dije que parecía novela, ¿no? Pero esto fue solo el comienzo». Gustavo se quedó quieto, estático, como poste en medio de la tormenta. Esa niña, con voz dulce y cara sucia, acababa de decir que su madre, muerta desde el día anterior, le mandó a decir que no debía entrar a ese bar. «Ahora dime, ¿qué harías tú? ¿Te irías? ¿Llamarías a la policía? ¿Dudarías de la niña?». Gustavo hizo lo que todo hombre acostumbrado a controlar todo hace cuando pierde el control. Intentó racionalizar. «¿Cómo que tu madre murió? ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabías que yo vendría aquí?». La niña lo miró con una calma que dolía, como si hubiera vivido 1000 vidas antes de esa. «No sé cómo te llamas, señor. Solo sé que esta mañana soñé con mi mamá». Ella lloraba. Dijo que un hombre con traje iba a un lugar peligroso y que no debía entrar, que sería demasiado tarde, y me mandó venir hasta aquí. «¿Y le obedeciste?». Ella asintió con ojos profundos. Era su voz, igualita, y me dijo que tú ibas a escucharme si te llamaba tío. Gustavo se pasó la mano por el rostro, miró al cielo gris y pensó en volver al auto. Pero en ese momento
Sonó su celular. No mostraba número, solo decía «desconocido». Respondió con cautela. «Hola». Del otro lado, una voz grave, pausada, cargada de amenaza. «Deberías estar dentro del bar ahora. Lárgate. Y olvida que te llamé». Antes de que Gustavo pudiera responder, la llamada cayó. Se quedó ahí, sintiendo el celular frío en la palma. El corazón, ese, ya le latía en la garganta. Y como si el destino tuviera humor sádico, empezó a sonar una sirena a lo lejos. Pero no era policía, era ambulancia, yendo en dirección contraria. La niña tiró de su brazo otra vez. «Estás asustado, ¿verdad?», respiró hondo. «Estoy intentando entender». «Yo también». Gustavo miró a su alrededor. No había cámaras, ni testigos. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, salvo ellos dos. Él y esa pequeña extraña con voz de profeta. Fue entonces que se arrodilló. Por primera vez en muchos años, un hombre que mandaba sobre más de 400 empleados, que salía en portadas de revistas y tenía 3 apartamentos en Nueva York, se arrodilló. «¿Cómo te llamas?». Ella dudó. «Clariña». «¿Y dónde vives, Clariña?». «Ahora, en ningún lugar», frunció el ceño. «¿Cómo así?». «Después que mi mamá se durmió para siempre, la señora del albergue se enojó conmigo. Dijo que estaba mintiendo, que eso de recibir avisos de muertos no existe, y me echó». Gustavo guardó silencio. El viento sopló fuerte, un papel voló de la basura y se pegó a su pierna. Era un volante viejo, escrito con bolígrafo sobre un anuncio rasgado. «Se busca Gustavo Almeida, gran recompensa». Se puso pálido. «¿Esto, quién lo dejó aquí?». Clariña miró de reojo. «No sé, pero un hombre me ha seguido desde ayer. Me preguntó si sabía quién era el de la foto, y yo le dije que no». Gustavo agarró el papel. Era una foto antigua de él, muy antigua, de cuando aún usaba barba, pero nadie tenía esa foto. Estaba en un disco duro cifrado dentro de la caja fuerte de la casa de su madre, que había muerto hacía 2 años. «Clariña, ¿recuerdas quién te dio ese papel?». Ella negó con la cabeza. «Pero recuerdo que el hombre olía a gasolina y tenía una mirada fea, como si quisiera gritar, pero sonreía». Gustavo miró otra vez hacia el bar. Ahora estaba oscuro por dentro, como si alguien hubiera apagado las luces a propósito, y fue ahí que entendió, eso era una trampa. ¿Pero por qué? ¿Y por qué una niña que nunca había visto en su vida apareció de la nada para salvarlo? Más importante aún, ¿cómo sabía el nombre de su madre? Porque Clariña, en medio de todo, había soltado una frase sin darse cuenta. Una que él no tenía el valor de preguntar aún. «Mamá dijo que te parecías al abuelo». «¿Pero qué abuelo? ¿Y qué conexión había entre Clariña y la madre de Gustavo?». La respuesta, amigo mío, estaba enterrada en un pasado que él hizo todo lo posible por olvidar. Pero el pasado... el pasado tiene una forma cruel de golpear la puerta cuando menos lo esperas. O ChatGPT dice, Gustavo se sentó en la acera como quien pierde el suelo. El saco de diseñador ya estaba sucio, el pantalón arrugado, y él, más perdido que perro en mudanza. Clariña seguía de pie a su lado, agarrando el borde de su vestido como si intentara esconderse del viento y del mundo. El silencio entre los dos duró varios segundos hasta que ella habló de nuevo. «Tienes los mismos ojos que él». Gustavo levantó los ojos, despacio. «¿Que él?». Ella tragó saliva. «El señor de la foto que mamá guardaba bajo la almohada». El mundo giró. «¿Qué foto?». «La que mamá decía que era un secreto, que nadie podía saber. Un hombre con barba, mirando un árbol». Eso golpeó a Gustavo como una cachetada en el alma. La única persona que tenía esa foto era su madre, y nadie más. Solo ella sabía del árbol. Era una de esas jabuticabeiras viejas en el patio de la casa donde creció, en Minas. «¿Cómo se llamaba tu mamá, Clariña?». Ella guardó silencio por un momento, luego en voz baja, como temiendo ser escuchada por alguien que ya se fue. «Clara, me llamo así por ella. Clara Luisa». El corazón de Gustavo casi se detuvo. «Clara Luisa», se levantó de un salto, casi cae de espaldas.
¿Tu mamá vivió en Belo Horizonte? Clariña asintió con un pequeño gesto. En el barrio São Lucas, en una casa verde. Gustavo se tambaleó. La casa verde, la calle inclinada, las escaleritas de piedra, el patio con la jabuticabeira. La niña estaba describiendo su casa de adolescencia. ¿Pero cómo? Clariña no parecía entender su desesperación. Mamá decía que esa casa era del hombre desaparecido, que se había ido y nunca más volvió, pero que un día volvería. Gustavo sentía un zumbido en el oído. Las memorias venían como avalancha. El olor a jabón en barra, la risa de su madre, los ojos de Clara Luisa, la primera mujer de la que se enamoró de verdad. Vivieron un romance oculto, breve, en los años jóvenes, pero él se fue a São Paulo a estudiar y nunca volvió. Solo recibió una carta de ella, meses después, diciendo que se mudaría, que tenía que olvidarlo, que no podía más. Y ahora, casi 30 años después, su hija estaba ahí, de pie, llamándolo tío. Clariña, ¿cuántos años tienes? 7. 7 años. Pero Clara Luisa, la madre, debía tener más de 40. Algo no cuadraba. Las cuentas no daban. ¿Y tu papá? ¿Sabes quién es? Ella negó con la cabeza. Mamá decía que era importante, pero que no podía contar a nadie, que tenía una vida peligrosa. Gustavo sintió la mano hormiguear. El corazón latía en el cuello. Clariña, ¿alguna vez viste esta foto? Le mostró la imagen del volante, la antigua foto de él. La niña la miró y, sin dudar, «Es él». «¿Quién?» Ella apuntó a su pecho. «Tú, eres tú, solo que estás diferente». Él se arrodilló, miró profundamente en sus ojos, y ahí lo supo. Era el mismo color, el mismo trazo, la misma mirada que él veía en el espejo cuando era niño. Era imposible, absurdo, pero no se podía negar. «Clariña, ¿tienes algo tuyo ahí? ¿Un collarcito, una pulsera que tu mamá te dio?» Ella sacó del bolsillo un dije roto, una letra G oxidada. Mamá decía que era del nombre de él. Gustavo sintió que el mundo se le venía abajo, porque ese dije era suyo. Él mismo se lo había dado a Clara en secreto cuando tenían solo 17 años. Un llavero tonto, con la inicial de su nombre. Ella lo usaba como amuleto, y ahora estaba ahí, en el bolsillo de una niña. ¿Qué significaba todo eso? Clariña era hija de Clara, pero ¿y el padre? Gustavo se levantó despacio, los ojos llenos de lágrimas. «Clariña, necesito mostrarte algo. Ven conmigo». Ella dudó. Mamá decía que no fuera con extraños. Él dio una media sonrisa triste. «Puede que yo sea extraño, pero tal vez, solo tal vez, no lo sea tanto para ti como parece». Y mientras caminaban juntos, lado a lado, Gustavo notó que el bar detrás de ellos ahora tenía la puerta abierta. Y adentro, la luz encendida, y alguien los miraba por la ventana. Clariña no lo vio, pero Gustavo sí, y sabía. Había más gente involucrada en esta historia, mucho más. O ChatGPT dice, Gustavo manejaba despacio, con Clariña en el asiento del copiloto. Ella no decía nada, solo miraba por la ventana, con ese aire de quien ya vio más de la vida de lo que debería. Y él, por dentro, era un torbellino. Tenía casi certeza de que estaba frente a la hija de la mujer que un día amó y perdió. Pero había algo más, mucho más, y lo sentía. En el retrovisor Gustavo notó un coche blanco siguiéndolos desde hacía varias cuadras. Nada agresivo, pero insistente. Tomó un camino distinto, se metió por calles aleatorias y el coche seguía atrás. «Clariña, ¿recuerdas si el hombre que te siguió ayer andaba en coche? Uno blanco, con una calcomanía roja en la ventana. Me esperaba en la puerta del albergue». Gustavo apretó el volante. Era el mismo coche. «Vamos a un lugar seguro, ¿de acuerdo? Solo por un tiempo, después veré qué hacer». Clariña lo miró con una calma absurda. «¿Tienes miedo?» Él dudó. Luego sonrió de lado. «Sí, pero intento disimular para no asustarte. Mamá decía que tener miedo y seguir adelante, eso es coraje». Gustavo tragó en seco. Eso parecía algo que solo Clara diría. Y dolía.
Llegaron a su departamento, un edificio con seguridad, cámaras, portería, de esos lugares donde el miedo por lo general se queda en la puerta. Pero no ese día, porque en cuanto el ascensor llegó al último piso y entraron, Clariña se detuvo en medio de la sala y miró alrededor. «Aquí es. ¿Aquí qué? Donde mamá dijo que un día volvería». Gustavo se paralizó. «¿Cómo que volverías? Tú nunca estuviste aquí. Mamá decía que antes de que yo naciera soñaba con este lugar, un hombre triste, viviendo solo, con una foto de su madre en la estantería». «¿Qué foto?». Clariña señaló. Allí estaba, un único portarretratos sobre un mueble de vidrio. Era la madre de Gustavo, con una sonrisa serena. Esa foto solo él la tenía. «¿Cómo lo sabías?». La niña solo se encogió de hombros, como si no fuera extraordinario, como si lo improbable fuera su rutina. Y antes de que él pudiera preguntar algo más, sonó el interfono. Gustavo atendió. «Señor Gustavo, disculpe la molestia, pero hay un joven aquí que dice ser su sobrino. Se llama Leandro. Dice que necesita que baje. Es urgente». Gustavo se quedó helado. «Leandro, el mismo que llamó pidiendo dinero, el mismo que los citó en el bar. Dígale que estoy en una reunión, que no puedo bajar. Está muy alterado, señor. Dijo que si no baja, alguien va a salir herido». La espalda de Gustavo se estremeció. Colgó al instante. Se volvió a Clariña. «Vamos al cuarto. Ahora, enciérrate ahí, y solo abre si yo digo». Ella no entendió, pero obedeció. Gustavo fue hasta la caja fuerte. Sacó un arma antigua. Había aprendido a disparar en entrenamiento privado, pero nunca la usó. Hasta ahora. Llamó al síndico. Nada. Llamó a la policía. Casilla de voz. Todo bloqueado. Y entonces vino la voz. No por el interfono, por la terraza. «No deberías haber vuelto, Gustavo». Era Leandro. Estaba allí en el 10º piso, de pie, en el balcón del vecino, que daba acceso al suyo por una pequeña muralla. Sus ojos rojos, pupilas dilatadas, y una sonrisa que parecía una advertencia de tragedia. Traté de ser amable, traté de advertirte, pero no entiendes, ¿verdad?». Gustavo apuntó con el arma. «¿Qué quieres? La verdad. Solo eso. Has vivido toda la vida en una mentira. Es hora de pagar por ella». «¿Qué mentira?». Leandro comenzó a subir la muralla. «Esa niña no debería estar contigo. Ella es la pieza que faltaba. Y ahora que la encontraste, vendrán por ella. Todos ellos. El tiempo se acabó, tío». «¿Quiénes ellos?». Pero Leandro ya había saltado. Ni hacia adentro ni hacia afuera. Desapareció. Corrió por la terraza, bajó por la escalera de emergencia y se esfumó. Gustavo corrió de vuelta. Derribó la puerta del cuarto. Clariña estaba sentada en la cama, con la mirada fija en la nada. «Él estuvo aquí, ¿verdad?», susurró. «El hombre del sueño, el de la cicatriz en el mentón». Gustavo sintió que se le iba el color del rostro. Leandro tenía una cicatriz en el mentón, desde niño. «Clariña, ¿qué más viste en ese sueño?». Ella levantó la mirada firme. «Que si no descubres la verdad pronto, alguien va a morir». Y fue entonces cuando sonó el teléfono fijo. Gustavo atendió. Del otro lado, una voz que no escuchaba hacía 25 años. «Hola, Gustavo. Soy Clara. Tenemos que hablar». Pero Clara no estaba muerta. Pues sí, hay cosas que ni la muerte logra enterrar. O ChatGPT dice. La mano de Gustavo temblaba. El teléfono pegado al oído parecía pesar 1 tonelada. La voz del otro lado, suave, pausada, imposible. «Gustavo, ¿me estás escuchando?». Tragó saliva. «Clara, sé que suena a locura, pero no cuelgues. No tengo mucho tiempo». Se alejó de Clariña, fue al pasillo, cerró la puerta con cuidado. El corazón le retumbaba en el pecho. Tú moriste, Clara. Yo recibí el certificado. Fui al entierro. Todo eso fue montado, falsificado. Me amenazaron. La única manera de proteger a mi hija era desaparecer, y desaparecer de verdad». Gustavo sintió que le giraba la cabeza. «¿Pero por qué? ¿Quién te amenazó?». Del otro lado, silencio, uno denso, pesado como tumba.
No puedo decirlo ahora. Me están escuchando. Solo logré hacer esta llamada porque robé uno de sus dispositivos. Pero van por mí, Gustavo. Y ahora van por ustedes dos. ¿Por qué ahora? Después de tantos años. Porque encontraste la pieza que faltaba. A Clariña. Ella es la clave. ¿La clave de qué? De todo. Más silencio. Como si Clara dudara en hablar. ¿Recuerdas el proyecto Aurora? El nombre golpeó a Gustavo como un mazo en el pecho. Claro que lo recuerdo. Aquel software de lectura emocional que desarrollamos en la facultad. No, no solo eso. Era más. Era control, mapeo, predicción del comportamiento humano. Gustavo cerró los ojos. Él, Clara y 3 colegas habían creado un sistema experimental que, en su momento, parecía inofensivo. Un programa que, mediante patrones de voz y microexpresiones, predecía intenciones y emociones. Pero no sabían que el gobierno, o algo mucho más arriba, ya los estaba vigilando. Clara continuó, con voz entrecortada. Después de que te fuiste a Sao Paulo, vinieron a buscarme, me ofrecieron dinero. Después me amenazaron. Cuando supieron que estaba embarazada, dijeron que se llevarían a la niña si no les entregaba todo lo que sabía. Y tú desapareciste. Era la única salida. Y para protegerte a ti también. Si supieran que tú eras el padre, ya te habrían eliminado. El suelo parecía moverse bajo los pies de Gustavo. Espera, entonces, ¿es verdad? Clariña, ¿es mi hija? Del otro lado, silencio. Uno que cargaba el peso de décadas. Sí, Gustavo, es tu hija, y ella tiene algo que ningún software, ningún algoritmo, ningún sistema del mundo puede predecir. ¿Qué? Ella sueña. Gustavo no entendía. ¿Cómo que sueña? Ella ve cosas, dormida o despierta, desde pequeña. No es una enfermedad, es como si captara lo que está oculto. Como si el código estuviera en ella, no en la máquina. Estás diciendo que es como un oráculo. Estoy diciendo que es peligrosa. Para ellos, porque lo que ve no puede ser controlado. La llamada comenzó a chispear. ¿Clara? ¿Me escuchas? Escúchame bien, Gustavo. Van a intentar llevársela. Van a usar a Leandro. Van a tratar de ponerte en su contra. Pero no puedes soltar su mano. Ni un segundo. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. Ahora. No. Escucha. Están aquí. Un ruido seco. Cristales rotos. Pasos. ¿Clara? Gritos. Sonido apagado. Luego, nada. La línea se cortó. Gustavo se quedó inmóvil, con el teléfono muerto en la mano, la respiración entrecortada, el alma hecha trizas. Corrió al cuarto. Clariña seguía allí, abrazada a un osito viejo que ni siquiera recordaba tener. Tío, ella estaba contigo, ¿verdad? No respondió. Me pidió que te dijera que recuerdes el collar. ¿Qué collar? El que te dio, la noche en que te fuiste. Gustavo llevó la mano al pecho instintivamente. Debajo de la camisa, aún colgado de una cadenita de plata, estaba el pequeño dije en forma de sol. Clara se lo había dado el último día que se vieron. Nunca más se lo quitó. El collar tiene la clave. Eso fue lo que dijo. Y entonces abrió los ojos con fuerza, porque de pronto lo recordó. Una contraseña, grabada dentro del dije. Algo que solo podría verse si la luz incidía en el ángulo correcto. Corrió a la sala, tomó una linterna y apuntó al costado del dije. Y allí, minúsculo, grabado con precisión quirúrgica, apareció un código. A1UR0RA 777X Aurora. El sistema. ¿Pero por qué esa contraseña estaría allí después de tantos años? ¿Y qué debía desbloquear? La respuesta, amigo mío, estaba en un lugar donde el tiempo no borra y el olvido no alcanza. En el pasado que él mismo había enterrado, y ahora estaba regresando, con todo. Era medianoche. El departamento estaba a oscuras. Solo la luz azul del notebook iluminaba el rostro de Gustavo. Clariña dormía en la habitación de al lado, o fingía, porque los niños sienten cuando el mundo se está desmoronando y duermen con los ojos entreabiertos, el alma en guardia.
Gustavo tecleaba lento. Cada letra del código parecía pesar como plomo. A1UR0RA707T17X. Cuando apretó Enter, la pantalla parpadeó. Luego se puso negra. Por un segundo pensó que había hecho una tontería. Pero entonces apareció una ventana antigua, interfaz noventera, letras verdes sobre fondo negro, y una frase: ¿estás seguro de que quieres ver la verdad? Se quedó ahí, quieto, porque la verdad, hijo mío, es un arma de doble filo. Corta al que escucha y sangra al que revela. Hizo clic, sí, el sistema desbloqueó un archivo. Video, fragmentos de grabaciones antiguas. Clara joven, él también, con barba rala, riendo con los amigos de la universidad. Pero lo que vino después no era juego. Experimento Aurora. Etapa final. La grabación mostraba una sala pequeña, oscura, un grupo de 3 hombres con traje, y una mesa con aparatos, cables, sensores pegados al brazo de una niña. Una bebé. Clariña. Clara aparecía al fondo, llorando, intentando arrancar a la niña de los brazos de un hombre enorme, pero uno de ellos decía: si realmente es lo que creemos, será la clave para predecir el comportamiento colectivo, el arma silenciosa del futuro. Otro completaba: el ADN coincide. Es hija del ingeniero de datos del proyecto. Hay que mantenerla bajo observación. Gustavo tiró la silla hacia atrás. Aquello era un secuestro, un experimento humano con su hija. Se levantó. Sintió que la bilis le subía. Fue hasta la ventana. Respiró hondo. Intentó contener el grito que ardía en su pecho. Había sido engañado, manipulado. Su hija, porque ya no quedaban dudas, había sido tratada como un experimento por gente poderosa que usaba bata de día y máscara de noche. El video seguía. Programaremos un accidente, la madre desaparecerá y la niña será entregada al sistema de protección. A largo plazo no recordará quién es, pero Clariña recordaba. Ella soñaba y por eso estaba viva hasta ahora, porque el sistema falló, porque su corazón era más fuerte que cualquier intento de borrar su identidad. Gustavo volvió corriendo al computador. Había más archivos, uno en especial. Última advertencia, Clara L. Era un video, grabado con prisa evidente. Clara, más vieja, ojos cansados, una habitación oscura de fondo. Si estás viendo esto, Gustavo, es porque me encontraron, y Clariña está contigo. Tragaba llanto. Intenté esconderme, ser fuerte, pero no se puede luchar contra monstruos sin volverse un poco uno también. Miraba directo a la cámara. Te van a ofrecer respuestas, te intentarán comprar, amenazar, usar tu memoria contra ti, pero debes protegerla, porque Clariña es lo último puro que nos quedó. Respiraba rápido. Sonidos de fondo. La contraseña final. Está con el hombre de la cicatriz. Él fue infiltrado, te conoce, intentará confundir a Clariña. Su nombre es... La imagen se congeló y luego se apagó. Gustavo golpeó la mesa con el puño, porque ya sabía quién era. Leandro, el sobrino. No era solo un pariente problemático, era un agente, colocado cerca para vigilarlo, monitorearlo, quizá terminar el trabajo. Y ahora, con Clariña a su lado, Gustavo entendía todo. La ayuda pedida en el bar, la emboscada, la llamada falsa, la desaparición de Clara. Querían recuperar a Clariña porque ella era la falla del sistema. Y quien representa una falla, amigo, se convierte en blanco. Fue hasta el cuarto, la puerta entreabierta. Clariña dormía, de lado, abrazando el osito. Pero en la pared, garabateado con crayón, había un dibujo. Un hombre, alto, con cicatriz en el rostro. Y al lado, escrito con letra temblorosa: él va a intentar llevarte. Gustavo se sentó al borde de la cama y por primera vez en muchos años lloró. No era llanto de desesperación, era culpa, porque se dio cuenta, esta guerra empezó por su causa y ahora también iba a terminar por él, como fuera. El amanecer llegó despacio.
de esos días en que el sol parece salir con miedo, como si también presintiera lo que está por venir. Gustavo no había dormido. Pasó la noche sentado en el suelo, con la espalda contra la puerta del cuarto de Clariña, el arma en el regazo, los ojos fijos en cada sombra que pasaba por la rendija de la ventana. Su mente era un caos, pero el corazón, ese ya sabía lo que era. Padre, eso, no un título, no un papel, era un llamado, un instinto, una certeza sin diploma. Clariña despertó con los ojitos hinchados, se estiró como si nada hubiese pasado, como si la víspera no hubiera volcado el mundo. «Buenos días, tío». Gustavo abrió la puerta con cuidado. Sonrió, cansado. «¿Dormiste bien?» Soñé con mamá otra vez. Sonreía. Dijo que hoy iba a doler, pero que era necesario. Gustavo suspiró. Siempre dice cosas tan difíciles. Siempre. Pero después, entiendo. Clariña fue a la cocina, se sentó en la banqueta alta. Él preparó un desayuno sencillo. Pan con mantequilla, leche tibia, un poco de fruta. Ella miró el plato, luego a él. «¿Siempre desayunas esto?» «Casi siempre». «¿Y cuando eras niño?» Se detuvo. Su infancia no era bonita, ni segura, ni llena de recuerdos dulces. Cuando era pequeño, a veces no había ni eso, pero tu abuela hacía papilla de agua con azúcar y decía que eso era un banquete de reyes. Clariña sonrió suave. Mamá también hacía eso cuando no había leche. Gustavo tragó saliva. «Clariña, ¿puedo preguntarte algo?» Ella asintió con un trozo de pan entre los dedos. «Si te dijera que soy tu papá, ¿qué pensarías?» Ella dejó de masticar. Pensó, mucho. Luego respondió con una calma que estremecía. «Ya lo sabía». «¿Lo sabías?» «Desde que oí tu voz por primera vez. Era la misma de mi memoria, solo que no sabía tu nombre». Gustavo no aguantó. Las lágrimas vinieron, grandes, sin vergüenza. Ella bajó del banco, fue hasta él y lo abrazó. «No llores, papá. Ya te encontré. Papá». Ella lo llamó papá, sin rabia, sin duda, sin protocolo. Y en ese momento, en ese departamento modesto, en esa mañana nublada, el mundo volvió a tener sentido, aunque fuera por poco tiempo. Porque cuando Gustavo agarró el celular para ver las cámaras del edificio, vio una imagen que le congeló la sangre. 3 hombres vestidos de negro entrando por el garaje, con gafetes falsos y mochilas al hombro. El interfono sonó. «Señor Gustavo, llegó el equipo de mantenimiento del proveedor de Internet. ¿Autorizamos la entrada?» Colgó sin responder. Corrió al cuarto. Agarró el arma. Agarró la mochila de Clariña. Echó 2 mudas de ropa, el notebook y el collar con la contraseña. Volvió a la sala. Se agachó frente a la niña. «Vamos a jugar a las escondidas, ¿sí?» Ella lo miró con seriedad. «Ya llegaron, ¿verdad?» «Sí, pero no te van a atrapar. Confío en ti, papá». Él apretó los labios. La cargó. Salió por el corredor de emergencia. Bajó 3 pisos por las escaleras. Evitó las cámaras. Llegó al estacionamiento. Pero al entrar al coche, había un sobre blanco sobre el asiento del conductor, sin remitente. Adentro, solo una hoja impresa con una frase: «Puedes huir de la culpa, pero no del código». Y abajo, una foto de Clariña durmiendo. La noche anterior, Gustavo se heló. Aquel departamento había sido invadido. Ellos estaban dentro. Siempre lo estuvieron. Encendió el coche, salió disparado, Clariña en el asiento trasero en silencio, mirando por la ventana, como quien sabe que su infancia acababa de terminar. «¿A dónde vamos, papá?» «A donde nadie imagine». «¿A dónde?» «A casa de tu abuela». Ella sonrió. «Ella me espera en los sueños». Gustavo miró por el retrovisor. El coche blanco. Otra vez. Lejos, pero presente. Y supo. La próxima parada sería un viaje al pasado, porque había cosas enterradas en aquella casa en Minas que necesitaban ser desenterradas antes de que los enterraran a ellos. O ChatGPT dice: la carretera serpenteaba hacia el interior del estado. El paisaje pasaba lento, pero dentro de Gustavo
Todo corría como un río desbordado. Cada kilómetro rumbo a Minas Gerais era también un descenso a los recuerdos que había prometido nunca volver a tocar. Clariña dormía en el asiento trasero, abrazando su osito, con la cabeza apoyada en la ventana. El sol empezaba a bajar en el horizonte y ese naranja quemado del atardecer pintaba todo de nostalgia y un miedo que no se decía en voz alta. Cuando pasó por el cartel, Belo Horizonte, 12 kilómetros, las manos le sudaron en el volante. La última vez que estuvo allí fue para el entierro de su madre, y aún así solo se quedó hasta que cayó la primera palada de tierra. El resto lo dejó atrás, o al menos eso creía. La casa era sencilla, una de esas construcciones antiguas con alero, piso frío y olor a madera guardando secretos. El portón de hierro seguía oxidado, y el mismo chirrido agudo sonó al empujarlo. «Papá, aquí huele a café viejo», dijo Clariña bajando del coche medio dormida, frotándose los ojos. «¿Es la casa de la abuela?» «Es». Ella caminó despacio como si pisara en sagrado. «Parece que todo aquí te recuerda a ti, y también recuerda a tu mamá». Gustavo abrió la puerta con la llave vieja que aún colgaba de su llavero. Luz tenue, polvo flotando en el aire, los muebles cubiertos con sábanas, pero había algo allí que no era solo memoria, era presencia. «¿Hay alguien aquí?», susurró Clariña, y él respondió en voz baja: «No, al menos no vivo». Ella caminó por la sala, tocando las paredes como si reconociera el lugar. Aquí mamá escondía cartas, detrás del cuadro del pajarito. Gustavo frunció el ceño. «¿Cómo sabes eso?» «Lo soñé, muchas veces. El cuadro del pajarito azul». Corrió a la pared donde solía estar ese cuadro. Aún colgaba allí, empolvado, torcido. Lo quitó con cuidado. Detrás, pegado con cinta amarilla, un sobre arrugado, con la caligrafía de Clara. «Si algún día regresas, Gustavo, lee esto antes de que sea tarde». Sus manos temblaban. El papel estaba frágil, como si fuera a deshacerse con solo mirarlo. Lo abrió con cuidado. La carta era breve. «Me obligaron a callar. Dijeron que te llevarían a ti, o a mi hija, pero escondí una copia del código principal. Está donde todo comenzó, donde nos besamos por primera vez, la Jabuticabeira. Si llegaste hasta aquí, es porque ya saben quién es ella. Protégela con tu vida, Gustavo, porque por ella dejé de vivir la mía». «Clara», salió corriendo. Clariña lo siguió. «Papá, ven conmigo». Fueron al patio. Al fondo de la casa la vieja Jabuticabeira aún resistía, robusta, torcida, cubierta de musgo, pero firme. Gustavo se arrodilló, comenzó a cavar con las manos desnudas, sin pensar. «¿Te ayudo?», preguntó Clariña. «Solo observa, hija. Esto necesito hacerlo yo». La tierra estaba blanda, parecía removida, incluso después de tanto tiempo, y allí, a unos 30 centímetros de profundidad, la encontró, una caja metálica, sacada del fondo del tiempo. Adentro, una foto de los dos, aún jóvenes, y un pendrive envuelto en plástico y cinta adhesiva. Clariña sostuvo la foto. «Estás sonriendo». Hace tiempo que no lo hacía así. Él tomó el pendrive, miró a su alrededor. «Tenemos que salir de aquí». Pero al darse vuelta, el coche blanco estaba estacionado frente al portón, puerta abierta, y Leandro de pie al lado. «Qué nostalgia me da esta Jabuticabeira, tío». «Déjalo, Leandro, vete. Pensé que eras más listo, que huirías, que me darías trabajo. Pero no, volviste a tu punto débil, al lugar que te derrumba». Clariña se escondió detrás de su padre, pero Leandro dio un paso al frente tranquilo. «No vine a hacer daño, solo a recoger lo que le pertenece al sistema». «Ella no pertenece al sistema. Entonces aún no lo entiendes, ¿verdad?» Leandro sacó un arma del cinto, apuntó al suelo. «La niña es un algoritmo vivo, un accidente genético, una aberración sensorial. No debería existir». Gustavo levantó su propia pistola. «Vas a tener que pasar sobre mí.
Leandro sonrió. Es justo lo que espero. Un padre ingenuo, una hija rota y una historia vieja llena de culpa. Todo esto termina aquí. El viento sopló fuerte y Clariña susurró detrás de él. Papá, confía en mí. ¿Qué? Cierra los ojos y tómame la mano. Él obedeció, y cuando los cerró, todo se volvió oscuridad. Pero entonces se oyó un sonido, un disparo. Cuando los abrió, Leandro estaba en el suelo, el arma lejos de su alcance, y detrás de él, una mujer de cabello largo, empuñando un revólver. Clara, viva, herida, pero viva. Gustavo cayó de rodillas. Ella se acercó despacio, los ojos llenos de todo lo que las palabras no pueden decir. Te dije que volvería, si recordabas el collar. Y allí, en el patio de una casa olvidada, entre raíces de jabuticabeira, sangre y perdón, la verdad volvió a brotar. Pero no todo estaba resuelto, porque el pendrive aún no había sido abierto. Y lo que guardaba podía cambiarlo todo. El cielo comenzaba a oscurecerse. Nubes pesadas, grises como el pasado que pesaba sobre ellos, cubrían el horizonte. Clariña estaba en medio, su padre arrodillado con el pendrive en la mano, su madre aún sosteniendo el arma, y Leandro, inconsciente en el suelo. Gustavo miró el pequeño dispositivo metálico como si tuviera fuego entre los dedos. Esto vale más que oro, ¿no? Clara asintió, los ojos empañados. Esto es el secreto por el cual murieron personas, por el cual casi nos matan a nosotros. ¿Qué contiene exactamente, Clara? Ella respiró hondo, guardó el arma en la cintura. El código original, el Aurora puro, sin filtros, sin censura. La versión que creé en secreto después de que me obligaron a entregar una versión falsa. Gustavo abrió los ojos con asombro. ¿Seguiste desarrollando el sistema? Sí, pero sola, y usé a nuestra hija como fuente. No porque quisiera, sino porque ellos ya lo hacían. Yo solo intenté protegerla, codificando todo lo que ella decía en sueños, cada símbolo, cada patrón, cada imagen que veía al dormir. Eso es demasiado peligroso. Lo sé, pero es la única forma de detenerlos, porque dentro de este pendrive están las claves, los nombres, las caras, todo, desde políticos hasta gente que se dice por encima del bien y del mal. Gustavo quedó en silencio largo rato. El viento movía las hojas de la jabuticabeira como si el árbol estuviera escuchando también. Entonces, hay que mostrarlo. No, Gustavo, si lo mostramos ahora, morimos antes de terminar la subida. ¿Y qué hacemos? Clara miró alrededor. Tenemos que salir de aquí, ya. Hay un lugar seguro, un antiguo búnker universitario donde hacíamos los primeros test. Está fuera del radar, sin conexión pública. Ahí puedo abrir el archivo sin peligro. Clariña tiró suavemente de la camisa de su madre. ¿Yo también voy? Por supuesto que sí, hija. Ahora nadie más soltará tu mano. ¿Ni la del papá? Clara y Gustavo se miraron. Un universo no dicho pasó entre ellos. Ni la del papá, Clariña, respondió él con voz quebrada. Subieron a Leandro en el maletero, inconsciente, vendado. No podían dejarlo ahí. Era parte del tablero, parte del pasado. Mientras tanto, Clariña garabateaba algo en el vidrio empañado del coche. Gustavo lo vio por el retrovisor. Mamá plus papá plus Clariña, hogar. Era solo un dibujo, pero tenía el peso de una vida que nunca fue, y que tal vez estaba naciendo recién ahí. Fueron 2 horas de viaje hasta el búnker. Silencio total, radio apagada, celulares envueltos en papel aluminio, sin música, solo los pensamientos gritando dentro de cada uno. El búnker estaba bajo una vieja escuela técnica abandonada, una puerta oxidada escondida detrás de un invernadero roto. Clara digitó un código largo en un teclado que apenas funcionaba. ¿Todavía recuerdas la clave? Es imposible olvidarla. Era la del día en que nos conocimos. 02 Os On Clara Q. 2 de noviembre. Feria de Ciencias. Tu nombre y el mío unidos. ¿Te acuerdas? Gustavo sonrió triste. ¿Cómo olvidarlo? Entraron. Humedad. Olor a moho.
paredes agrietadas y al fondo una sala con computadoras viejas, pero encendidas. Clara encendió la principal, insertó el pendrive. Gustavo y Clariña observaban detrás. ¿Lista?, preguntó él. Nunca se está listo para esto. Pero hay que hacerlo. La pantalla parpadeó. Líneas de código. Después, videos. Archivos clasificados, conversaciones grabadas, reuniones de alto nivel, políticos en cenas privadas, empresarios cerrando acuerdos en la sombra, jueces intercambiando favores por silencio, pero lo más perturbador, una carpeta llamada Carga Emocional, Infancia X. Clara hizo clic. Videos de niños, entubados, observados, probados, en cuartos cerrados, en la esquina inferior de la pantalla, autorizado por GLS. Proyecto Aurora. Gustavo sintió náuseas. GLS, Clara susurró. Gobierno de línea silenciosa. Un grupo fuera de la ley. Actúan desde la sombra. Usan la emoción infantil para prever colapsos sociales y corregir a su manera. Gustavo se tambaleó. Dios mío. Clara siguió. Clariña fue marcada desde bebé, pero sobrevivió, y ahora su alma es la última pieza que ellos no pueden controlar. Por eso la quieren de vuelta. Sí, porque si no pueden controlarla, la temen. Clariña miró la pantalla y preguntó bajito, ¿hay un video mío ahí? Clara dudó. Luego asintió. Abrió una carpeta llamada CLA377. El video se cargó. Clariña, de unos 2 años, sentada en una sala blanca, jugaba con un osito y decía cosas que ninguna niña de su edad debería saber. El hombre de la sala va a caer por las escaleras mañana. La señora del vestido azul está triste porque perdió a su hijo. El señor de barba va a mentir en el juicio. Gustavo se tapó la boca. Eso no era solo sensibilidad, era un don. Clariña miró a sus padres, luego dijo, no quiero ser diferente, solo quería ser normal. Gustavo se arrodilló frente a ella, tomó sus manitos. Eres más que normal, eres lo que este mundo necesita, y yo estoy aquí, hasta el final. Ella sonrió débilmente, pero entonces el sistema comenzó a parpadear. Transferencia de archivo en proceso. ¿Qué? Clara se levantó de golpe. Gustavo, se está duplicando. ¿Cómo? Clara tecleaba frenética. Alguien entró a la red. Esto debía estar offline. Pero alguien está aquí dentro. Se giraron y lo vieron. Leandro, de pie, sangrando por la cabeza, con el notebook en la mano y una sonrisa en el rostro. Gracias por abrirme la puerta, familia. Ahora esto va directo a los dueños del mundo. O ChatGPT dice, el silencio que se apoderó del búnker no fue de alivio, fue un aviso, una antesala a la tormenta. Leandro, sangrando, con el notebook en alto como un trofeo, parecía más poseído que herido. El brillo de sus ojos no era humano, era de alguien que se creía invencible. Deja eso en el suelo, Leandro, dijo Gustavo, firme. Leandro se rió con desprecio. ¡Ay, tío! Después de todo lo que sufrí para llegar hasta aquí, ¿de verdad crees que lo voy a soltar? Ustedes abrieron la caja de Pandora y ahora quieren taparla con cinta. Clara avanzó un paso. Tenía el arma en la mano, pero el pulso le temblaba. Te juro por todo lo que me queda, si presionas una tecla más, disparo. Leandro no se inmutó. Dispara. Vamos, a ver si tienes lo que hay que tener para matar a tu propia sangre. La frase cayó como cuchillada en Gustavo. ¿Qué estás diciendo? Leandro se echó a reír, sin apartar los ojos de Clara. No te lo contó, ¿verdad? La Santa Clara, la rebelde del proyecto, la madre mártir. Cuéntale tú, o lo hago yo. Clara bajó un poco el arma. Su respiración era pesada. Está jugando, Gustavo. No, estoy revelando la verdad. Esa que ustedes enterraron con el primer Aurora. Esa que tú, Clara, intentaste esconder hasta de ti misma. Clariña, en el rincón, apretaba el osito con tanta fuerza que se escuchaba crujir el relleno. Los ojos abiertos como platos. Mamá, papá, ¿qué está diciendo? Leandro giró el notebook para mostrar la pantalla. Aquí está, en este archivo.
¿Sabes cómo se llama? Y leyó en voz alta. DNA Gu-Clar Lean R77. Clara corrió hacia él. Demasiado tarde. Ya había hecho clic. La pantalla mostró un informe genético. Compatibilidad. 99,98%. Padres. Gustavo Almeida y Clara Luisa. Sujeto. Leandro Silveira. Gustavo se tambaleó hacia atrás, como si le hubieran golpeado el pecho. No. Esto está mal. Él es mi sobrino. El hijo de mi hermano. Clara cayó sentada. Los ojos se le vaciaron. Leandro se acercó, esta vez sin odio, con una voz baja y rota. Soy tu hijo, Gustavo, hijo de tu juventud, de tu abandono. Clara intentó esconderme, fingir que yo era solo un huérfano del sistema, que no valía nada. Pero mira dónde llegué, mira lo que soy ahora. Gustavo no podía reaccionar, todo su cuerpo estaba entumecido. No, esto no tiene sentido. Tú eres solo 5 años menor que yo, Clara. ¿Cómo? Clara murmuró, con la voz vacía. Él no es hijo biológico, es una creación del experimento, un clon genético, una copia inestable hecha a partir de nuestras células cuando intentaron crear una generación de sensitivos artificiales. ¿Qué? ¿Recuerdas la investigación sobre reconstrucción epigenética en la universidad? Robaron nuestro material y lo usaron para fabricar niños sintéticos. ¿Niños? 14. Solo uno sobrevivió. Leandro abrió los brazos teatral. Chan, chan. ¿Por qué? Clara lo miró, y esta vez no hubo secretos. Porque sabían que Aurora necesitaba una interfaz entre el código y lo humano, un traductor emocional, y trataron de crearlo, pero no funcionó. Yo sí funciono, gritó Leandro. Yo sirvo, yo soy real. No, dijo Clara con lágrimas. Tú imitas, pero no sientes. Estás vacío, Leandro. Eres el eco de lo que deberías ser. ¡No me llames así! Sacó su arma. Apuntó directamente a Clariña. ¡O mato a la verdadera ahora mismo! ¡No! Gritó Gustavo. No la toques. Clara, con los ojos inundados, se quedó inmóvil. Si haces eso, confirmas que eres solo un error, una sombra, una copia defectuosa. Porque la verdadera hija no mata, ella cura. Leandro temblaba, no solo de rabia, sino de algo que nunca había sentido. Vacío, solo. Quería que me miraran. Yo te miré, Leandro, dijo Gustavo. Te crié como sobrino, te di casa, te di amor, incluso sin saber quién eras. Y tú me traicionaste, porque el amor que no es completo se convierte en arma. Apretó el gatillo, pero el disparo no salió. El arma falló. En ese segundo, Clara disparó. Le dio en la mano. El notebook cayó al suelo. Leandro gritó. Gustavo corrió y lo desarmó por completo. Clariña, temblando, corrió al abrazo de su padre. Clara recogió el notebook, ahora agrietado, pero aún funcionando. Está todo aquí, y ahora irá al mundo. ¿Estás segura? Preguntó Gustavo. Si no lo exponemos, nos van a casar para siempre. Y seguirán haciendo con otros niños lo que intentaron hacer con ella. Gustavo asintió. Ella conectó el notebook a un punto de acceso seguro. Presionó subir, subiendo a la red. 12%, 13%. Pero en el exterior del búnker, sirenas. Los habían encontrado. Leandro, aún herido, sonrió con ironía. Ahora es tarde, papá. Si voy a morir, que sea famoso. Gustavo abrazó a Clariña contra el pecho. Lo que nace de la verdad no muere más. ¿Pero lograrían salir vivos? Porque la verdad ya había sido liberada y el mundo estaba a punto de verla. O ChatGPT dice, la carga del archivo avanzaba, 62%, 71%, 86%. Afuera, el sonido de las sirenas se intensificaba. Llantas derrapando, botas militares golpeando el suelo, voces gritando códigos. Dentro del búnker, Gustavo temblaba. Clara preparaba el respaldo automático. Y Clariña permanecía firme, con los ojos cerrados, como si supiera que ese momento ya lo había vivido en un sueño. Leandro, tirado en un rincón, sangrando e inmóvil, lo observaba todo con una sonrisa vacía. «Van a entrar»,
dijo Clara, apurando los comandos. Pero si la carga termina, no importará. Gustavo miró la pantalla. 91%, 93%. De repente, la luz se apagó. Todo quedó en tinieblas. ¡Rayos!, gritó Clara. ¡Cortaron la energía! ¿El sistema está protegido?, preguntó Gustavo corriendo hacia el panel auxiliar. Hay batería de reserva, pero solo por unos segundos. Clariña le sostuvo el brazo al padre. «Papá, ¿puedo intentar algo?» «¿Qué, hija?» «Quedarme cerca del computador e imaginar que no se apaga». Gustavo y Clara se miraron. Era una locura, era inocencia, pero era Clariña. Se sentó junto al portátil, cerró los ojos, y tras unos segundos, la pantalla volvió a encenderse. Débil, temblorosa, pero encendida. Clara quedó boquiabierta. «Eso es imposible». «No», dijo Gustavo con un hilo de voz. «No lo es. No cuando tienes la pieza que ellos nunca pudieron codificar. El alma, 96%, 97%. ¡Boom!». La puerta del búnker explotó. Hombres armados invadieron el lugar. «¡Nadie se mueva!». Clara alzó las manos. Gustavo se colocó delante de su hija. «Ella no se va con ustedes». El comandante avanzó, con el arma en alto. «¡El archivo, ahora!». Clara señaló la pantalla. 98%, 99%. Demasiado tarde, 100%, carga completada. Archivo replicado en 1452 servidores globales. El hombre miró a sus compañeros. Sabía, ya no tenía el control. Clariña abrió los ojos y por primera vez habló con voz firme. No como una niña, sino como un símbolo. «Ahora todos lo van a ver». Esa mañana, los periódicos del mundo entero publicaron el mismo titular. Proyecto Aurora. La verdad oculta sobre experimentos con niños. Empresarios, jueces y políticos involucrados en una organización secreta global. Videos, fotos, datos, confesiones, todo estaba ahí. La sociedad entró en shock. Se abrieron investigaciones. Gente poderosa cayó. Algunos huyeron. Otros desaparecieron misteriosamente. Pero hubo algo que nadie pudo borrar. La verdad salió a la luz. Algunas semanas después, Gustavo, Clara y Clariña vivían en otro país, con nombres nuevos, documentos nuevos, pero los mismos recuerdos. Estaban seguros. Por primera vez, juntos, Clara cuidaba un pequeño invernadero. Gustavo escribía un libro, La hija que sueña. Y Clariña, ella seguía soñando, pero ahora sin miedo. Soñaba con el futuro, con la libertad, con un mundo donde ningún niño sería usado como experimento y donde madres y padres lucharían no solo con armas, sino con amor, verdad y coraje. Y una tarde tranquila, sentados bajo un árbol parecido a aquella vieja jabuticabeira, Clariña tomó la mano de ambos. «Mamá, papá, la próxima historia que sueñe, quiero que la vivamos juntos». Ellos sonrieron, porque sabían, esta vez sería un buen sueño. Fin.